Hola, buenas. Hola, otro miércoles más de conversatorio de la idea, conversatorios de salud mental. Hoy día estamos con un tema de verdad súper importante, urgente. Se está debatiendo también en el Senado para una ley de educación emocional. Sé que no se nota bien el libro, que sale al revés, pero este libro a mí por lo menos me cambió la vida. Tuve la suerte de hacer un magíster de educación emocional con Juan Casasus para aprender a regular y conocer mi mundo emocional. Y ese es el tema de hoy día. Agradecemos a los espectadores y vamos a dar unos minutitos para que se unan más personas a esta transmisión. Hola José, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Bien, Qué bueno. bien. Hoy día estamos un poquito atrasados. Según mi computadora estamos 6 minutos atrasados. Bueno, son Pedir detalles. disculpas también por eso. Sí, detalle. Espérame, un poquito. Sí. Estamos saludando, ahí está la compañera, hola Ivette, hola Scarlett, José, Coto el rey, wow. Ese es José Luis, parece. ¿Sí? El Sí, rey. uno Hola de nuestros Ivette. regalones. En un momento. Se nos fue, pero bueno. Siguiendo Sí, su no, sueño, po. muy Aunque no bien. sé tanto si su sueño, porque en un momento no estaba muy convencido. No sé si ahora estará ya más convencido. ¿Qué nos puede decir de eso, Luis? Sí, no sé. A ver si nos responde. El rey. Sí, siempre está comentando el Coto. Sí, Hermosilla. Sí. Yo pienso que hoy el tema está tan bueno, bueno, todos los temas han sido muy buenísimos y siempre quedamos medio cortos de tiempo. Te quería preguntar si podemos comenzar de inmediato, introduciendo este tema tan interesante mientras yo bajo el guión. Claro. Eh, Deja buscar la estructura. Ya. Sí, Bueno, vamos primero que mientras. nada, obviamente, dar la bienvenida a los participantes. Si es primera vez que usted se conecta acá, contarle que la idea de los conversatorios surge con el fin de poder habilitar un espacio de diálogo, primero que nada, y de contención también. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo como humanidad, eh, se agradece poder conversar con alguien, que alguien un poco te oriente en todos estos procesos emocionales y anímicos que estamos experimentando estos días, ¿ya? Así que esa es un poco como la historia, a grandes rasgos, de por qué decidimos dar este salto y empezar a hablar sobre distintos temas quizás de interés para las personas y que pueden, ¿cómo se llama? Aportar al crecimiento personal de los participantes, ¿ya? Bueno, primero que nada, vamos, eh, dicen que cuentas claras conservan la amistad y no hay deuda que no se pague, así que vamos a pagar la deuda del conversatorio anterior, que una persona, una estudiante, nos solicitaba ciertas recomendaciones para el abordaje de parte de los padres o cuidadores con niños, niñas y adolescentes que tengan TEA, o sea, trastorno del espectro autista, ya que es una categoría que se trabaja con algunos casos de los niños, ¿ya? Entonces, nos solicitaba estrategias que ayudaran obviamente al abordaje y a la contención emocional, ¿ya? Ahí nosotros dimos algunas sugerencias muy superficiales y eso también responde a algo en específico, ¿ya? Que es que eso es un área que requiere cierta especialización
y, como muy bien se dice, pastelero a sus pasteles, ¿ya? Así que yo estuve haciendo algunas investigaciones y, por suerte, me llega por Instagram el conocimiento de una psicóloga infantil que trabaja consejos y orientaciones para los padres específicamente en esta área. Y tiene un Instagram que lo pueden buscar por si les interesa conocer más del tema, que es punto, escribir punto, P-U-N-T-O, después punto, punto como el signo del punto, ahora sí, y TEA, T-E-A. Y esa psicóloga está trabajando ya en específico, subiendo material y ayudando harto a los padres, ¿ya? Y ahora, previo a conectarme, me encontré por internet un blog también sobre autismo y ¿cómo se llama? Mira, ahí justo se conectó la Jessica, que justo quedamos con la duda. Hola, Jessica. Esa, con la deuda. Ya estábamos hablando de que continuamos con nuestra investigación respecto a su consulta y encontramos a una psicóloga que está trabajando ciertas orientaciones para los padres o cuidadores de niños o niñas y adolescentes con TEA, ¿ya? Y el Instagram de esta niña, de esta psicóloga, perdón, es .punto, ahora un punto como el signo punto, y TEA. ¿Ya? Ella está subiendo harto material. Y les contaba que recién encontré un blog que da hartas recomendaciones en relación al TEA también, ¿ya? Y hay un muy buen artículo que se subió hoy, que es estrés parental y autismo en tiempos del coronavirus. Recomendaciones en etapas de prediagnóstico, o sea, cuando los niños, porque obviamente este es un trastorno del desarrollo que no puede diagnosticarse desde el momento uno, sino que tienen que pasar algunos años en donde se van evidenciando algunas conductas, ya con etapa de diagnóstico y preocupación por el futuro. Así que eso lo vamos a compartir después para que lo puedan leer, ¿ya? Así que, bueno, esperamos haber cumplido con nuestra deuda, ¿ya? De todos modos, siempre podemos conversarlo. Sí, puedes escribirnos. Bueno, ahora vamos a ya dar inicio al tema de hoy, que es el autoconocimiento y la inteligencia emocional, ¿ya? Uh-huh. Son dos, o sea, yo creo que el primero, creo que una de las tareas básicas de nuestra existencia, entregarnos como a esta experiencia del autoconocimiento, ¿ya? En este caso, ¿qué podemos decir del autoconocimiento a priori? Que, bueno, ya desde nuestro pensamiento occidental está muy influenciado por lo que fue la escuela griega, ¿ya? Y los griegos ya anticipaban algo que decía el conócete a ti mismo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, eso estaba ya en el pensamiento de los griegos, dando vuelta que es una tarea y una finalidad de la vida el poder conocernos en nuestro ser interior, ¿ya? Entonces, como les digo, el autoconocimiento básicamente tiene que ver con entender que una experiencia de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿ya? Va a depender mucho como decía un pensador español, Ortega Gasset, soy yo y mis circunstancias, ¿ya? Y las circunstancias van cambiando a lo largo de la experiencia. Así que eso es bueno saberlo, ¿ya? Porque volvemos al tema de la culpa que puede aparecer en relación al coronavirus, decir, pucha, ser un poco duro con uno mismo, ¿ya? Pero nadie tenía un aprendizaje previo en torno a lo que era cómo comportarnos frente a una pandemia. Entonces también hemos ido aprendiendo a través del ensayo y el error en este tiempo, ¿ya?
pero también es bueno entender que el coronavirus nos replantea todas las formas que teníamos de interpretar la vida, ¿ya? Hace un día yo lo comentaba con el equipo, que si bien no hay mejor momento histórico que este para vivir una pandemia, pensando en todo el avance tecnológico, Tecnología. la tecnología incluso para el distanciamiento social se hace menos difícil en estos momentos, porque tenemos las comunicaciones, quizás cuando fue la gripe española no existía esto, pues. Entonces la gente realmente no sabía Se de da sus la seres queridos. posibilidad sí, se da la posibilidad de sentirlo como especie, siento yo. No es algo que está pasando en Chile, sabemos por la globalización que esto le está pasando a Claro, humana. entonces ese es como un tema, ¿ya? Pero también hay que tomarlo con humildad porque, a ver, tenemos tanto avance en todo sentido, en la ciencia, en la tecnología, en, a nivel militar, de armas, de aviones, tantas cosas, pero algo tan pequeño tiene al mundo en jaque, ¿ya? Y toda la teoría que existe al respecto tiene que tomarlo con humildad, esto, y tratar de aprender, ¿ya? Entonces, la invitación es que en esta etapa del coronavirus no solo miremos hacia afuera lo que está pasando, sino que también prestemos atención a nuestro mundo interior, ¿ya? Y eso es un camino que es único para cada persona, no es el mismo camino mío, al mismo camino que has tenido tú, si bien hemos coincidido en algunos espacios, pero siempre las cosas las vivenciamos de distintas formas, ¿ya? Entonces, yo creo que es eso, podemos tener ciertos referentes de cómo llegar quizá a un estado de equilibrio y de iluminación, pero esa tarea es propia. Y para eso necesitamos también desarrollar ciertas habilidades. Y ahí es donde entra quizá el tema de la inteligencia emocional, ¿ya? Entonces, eso con respecto al autoconocimiento, ¿ya? Pensarlo como una tarea a lo largo de la vida. Y en el fondo, más que una tarea, ese es el fin, quizás, ¿ya? No es un medio. Es una tarea pendiente, sí, es una tarea pendiente, siento yo. Es común escuchar a los amigos a veces decir, o a las amigas, a las niñas, decir, de nuevo tropiezo con la misma piedra, me vuelve a pasar lo mismo, siempre busco hombres iguales, o no sé, tengo las mismas imprudencias ahora que estamos hablando del coronavirus. Claro, Entonces, obviamente es una tarea pendiente y aquí vienen varios constructos que hoy has escogido, claro, la inteligencia emocional. así es. ¿Qué nos puedes contar acerca de este tema tan importante? Bueno, primero, antes de ir como al grano con qué es la inteligencia emocional, contar que el concepto de inteligencia es algo que se ha debatido a lo largo de la historia, ¿ya? Y uno de los primeros debates que existía era si la inteligencia era algo natural, algo que se nacía siendo inteligente, o, o era algo que se podía desarrollar a lo largo de la vida, ¿ya? Entonces, y esto es muy gracioso, pero una de las primeras teorías de la inteligencia tenía que ver con el tamaño de la cabeza de las personas, ¿ya? De ahí viene el dicho, En ah, el que es campo todavía. cabezón. Claro. Sí. Entonces, esa fue como una de las primeras. Y ahí, claro, eso en algún momento fue ley, era verdad. Porque la verdad también es algo que va cambiando a lo largo de la historia. Lo que hoy es verdad, Sí. en 5 o 10 años más no va a ser la verdad, ¿ya? Entonces, todo discurso que emerja en nombre de la verdad, siempre hay que tenerlo bajo sospecha. Entonces, pasa todo esto de la inteligencia y empezamos a creer que la inteligencia tenía que ver con personajes como Einstein, científicos, empezamos a asociar a esa figura, la inteligencia, ¿ya? Y ya como en los años 70, 80, los conceptos de inteligencia se ponen en tensión, ¿ya? Y aparece esta obra, si la pueden ver por ahí, La estructura, estructura de la sí, mente. estructura de la mente, que es de un autor muy conocido llamado Howard Gardner, que él habla
de la inteligencia múltiple. Y él dice que ya no tan solo los físicos, los matemáticos son los inteligentes, sino que también una bailarina, un jugador de fútbol, un músico, Un arquitecto, claro, sí. son, ¿cómo se llama? Son distintos tipos de inteligencia. Y ahí él reconoce en una parte un grupo que está la inteligencia lingüística, lógico-matemática, musical, kinestésica, ¿ya? Entonces, hay un cambio en la concepción de lo que es la inteligencia. Y de esta teoría se desprenden dos elementos centrales, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La intrapersonal tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, lo que ya estábamos hablando un poco a través del autoconocimiento, que tampoco es un proceso individual, sino que también es con un otro, porque a través de un otro sé quién soy yo, ¿ya? Como espejo, Y también está, claro, está la inteligencia interpersonal, ¿ya? Que tiene que ver con la habilidad que tengo yo para relacionarme con otras personas. Entonces, esto genera obviamente todo un revuelo, porque no empieza a conectar también con algo que estaba muy dejado de lado, que eran las emociones, ¿ya? Porque tenemos que entender que nuestro pensamiento se construye en base a lo racional. Somos seres racionales, ¿ya? O sea, lo que prima en el sujeto es la razón. Pero parece que no es solo la razón, ¿ya? O sea, esto del pienso, luego existo, tiene un cambio, ¿ya? sí. Que ahí empieza, primero, parece que siento, luego de sentir pienso, y ahí recién existo. Entonces, aparece un autor, Daniel Goleman, tomando estos conceptos y presenta esta obra, que es La inteligencia emocional, y ahí revoluciona el mundo, ¿ya? Al situar el mundo emocional en la palestra de la ciencia, ¿ya? ¿Y qué habla de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de las personas de reconocer las emociones propias de los otros, la capacidad que tenemos de gestionar nuestras propias emociones y de automotivarnos, ¿ya? Entonces, ese es como un cambio de paradigma, o sea, una forma de entender la realidad y el conocimiento. Y bueno, hay una cita que a mí me gusta mucho. Bueno, en Chile tenemos grandes autores que hablan de las emociones, ¿ya? Sí. Varela, que fue un científico que falleció, habló de las emociones. Maturana, para qué decirlo, un gran teórico que habla también de las emociones, y Maturana dice que no hay acción humana que no sea fundamentada o que se origine en una emoción. Entonces, todas nuestras conductas o acciones están condicionadas por una emoción o fundamentadas en una emoción. Entonces, la inteligencia emocional, en síntesis, habla de 5 grandes competencias que hacen que una persona sea inteligente o no emocionalmente, ¿ya? Primero es la autoconciencia emocional, que tiene que ver con la capacidad que tenemos de reconocer nuestras propias emociones. Para eso, obviamente, tenemos que tener un vocabulario emocional, ¿ya? Porque emociones son, si bien hay un modelo que plantea 6 o 5 emociones básicas, hay otras más, ¿ya? Entonces, eso es importante, ser capaz de darle un nombre a lo que estamos experimentando a nivel emocional. El autocontrol o la autorregulación también es una competencia emocional importante, porque muchas veces nos vemos sobrepasados por la emoción, ¿ya? Y eso siempre es un llamado de entender que las emociones son estados pasajeros, ¿ya? Así como llega esa emoción, también se va a ir, y no es que vaya a durar una eternidad, ¿ya? Aunque se experimente de forma muy intensa. La automotivación es todo un tema, porque nosotros, ya habíamos hablado en algún momento de la resiliencia, tenemos la capacidad de posicionarnos frente a la adversidad y de automotivarnos, ¿ya?
la motivación no es tan solo algo que viene del exterior, por una recompensa o algo que me motiva a hacer algo, sino que yo también tengo la capacidad, sea por amor propio o por convicciones, de automotivarme hacia algo, ¿ya? Luego viene lo que es la empatía, que eso ya está más en el lenguaje común, que esta capacidad de yo ponerme los zapatos del otro, que se dice, ¿ya? Pero ahí también viene una discusión, porque yo sí puedo empatizar con otro, pero eso no significa que yo esté de acuerdo, ¿ya? Porque también ahí se comete un error. Tiene que ver con la tolerancia. Yo tolero tu punto de vista distinto al mío, pero no necesariamente lo tengo por qué compartir. Y esa es la riqueza también de la experiencia, ¿ya? Que podamos dialogar y encontrar puntos en común, más que decir tenemos razón y concordancia en todo lo que pensamos y hacemos. Y por último vienen las habilidades sociales. La escucha, muchas en esa línea, ya las que me permiten yo relacionarme con lo otro, respeto y así sucesivamente. Y esa es un poco la teoría de la inteligencia emocional, ¿ya? Pero la inteligencia emocional no es que un grupo nomás lo posea, sino que todos somos capaces de desarrollar ese potencial, pero depende mucho de las experiencias de vida y de las oportunidades que se nos presenten para desarrollar ese potencial. Por eso la escuela es un espacio ideal para formar a las personas en estos temas, ¿ya? Porque cuando uno es niño tiene la posibilidad de adquirir mejor estos aprendizajes. Y los niños lo agradecen mucho. Yo en mi práctica la hice en una escuela de niños, de básica, y tanto para los profesores y para los estudiantes, los niños, era todo un descubrimiento el tema de las emociones, porque era darle un nombre y una explicación a aquellos que en algún momento lo sobrepasaban. Así que eso puedo decir a grandes rasgos sobre el tema. Ahora me gustaría que, si pueden, las preguntas y eso. Bueno, decir, José, que lamentablemente este cambio de paradigma del que tú tanto, del que nos estabas contando es muy reciente. O sea, este libro que tú nos muestras hoy de la inteligencia emocional, creo que la primera edición es de 1983. O sea, la verdad es que es bastante reciente. Y siento yo como profesora, como educadora, que de verdad cuando digo hay una urgencia es verdad y ahora se nota. Yo tengo algunos puntos que mientras te escuchaba y que me gustaría que tú nos pudieras contar, nos pudieras comentar. Por ejemplo, sobre las emociones. Se habla mucho del si son negativas o positivas o neutras, pero más allá de esa discusión de positivo, negativo, neutro, sabemos o se escucha ya, gracias a Dios, que cada emoción nos va dando información. Entonces es súper importante ahora que estamos en nuestras casas confinados y quizás producto de la contingencia, del hacinamiento, tenemos miedo por las noticias, tenemos pena porque lamentablemente hay pérdidas de vidas, hay rabia por lo que vemos en la televisión y no podemos quedar ajenos a lo que está pasando en lo social y lo político. Entonces, me gustaría que un poco pudieras hablar de esta información que nos entregan las emociones y cuál es tu opinión sobre si son positivas o negativas o neutras. Bueno, si bien las emociones en esencia son respuestas biológicas, obviamente, también hay una lectura e investigación desde lo social, ¿ya? Las emociones tienen también una raíz y un origen en lo social, cómo nosotros entendemos las emociones. Entonces eso que se habla de que hay emociones buenas y malas, obviamente tiene que ver con lo social, no con algo biológico. Entonces, en esencia, las emociones son emociones, no tienen
esa dualidad binaria de bueno o malo no responde a la profundidad del, de lo que tenemos como fenómeno de estudio, por decirlo en términos de investigación, ¿ya? Así que eso, aclarar eso, que las emociones son emociones, ni buenas ni malas, son emociones, ¿ya? Y como tú dices, nos van dando respuesta a cómo estamos interactuando con el exterior en el fondo, ¿ya? Ujú. Que eso es súper interesante. La emoción es un punto de contacto entre mi mundo interno con el mundo externo. Entonces, siempre hay que tratar de tomarlo, obviamente, y pensar, ¿por qué me siento así? ¿Qué hace que me sienta así? Y automáticamente, en la medida que tú centras tus pensamientos, ya empiezas a como a bajar esos niveles de angustia o de ansiedad. Y todos nos podemos ver enfrentados a eso, ¿ya? Yo me acuerdo que hubo un periodo en que estuve muy estresado y, y una vez estaba en una entrevista con una persona que sufría crisis de pánico. Y en ese momento a mí me empezó a dar una crisis de pánico en la entrevista. Entonces fue como súper revelador para mí y para el otro ese momento porque empecé a sentir sensaciones en los brazos, como que se me adormecían y le dije, o sea, las personas que me conocen y los estudiantes que yo he entrevistado saben que yo trato de ser muy transparente, no me sitúo como un ideal, sino que me sitúo como la persona, ¿ya? Entonces, desde ahí le dije, ¿sabes qué? Mira, me está como empezando una crisis de pánico. Y me dijo, no, si quieres le dejamos la entrevista para otro momento. Y le dije, no, mira, veamos qué pasa. Ya tomé agua, empecé a respirar y pasó. Y ahí le mostré a la persona que era un estado pasajero, que en la medida que hacía consciente por qué le podía estar pasando eso, iba a mejorar su estado que quizá lo podía invadir como en un momento determinado. ¿Ya? Así que como aprendizaje fue maravilloso. Porque después lo comentamos y me dijo, sí, cuando me empezó a pasar esto, antes perdía el control, pero después entendí que lo vi en otro que se puede controlar. Entonces, lo empezó a aplicar y tuvo buenos resultados. Entonces, ese siempre es un llamado de que pensemos y le demos espacio a la atención de aquellos que la emoción nos está alertando. ¿Ya? Somos personas, las emociones nos recuerdan en cada momento que estamos vivos, si no seríamos robots. Entonces, disfrutémosla. ¿Ya? Y Claro, hay, algo más sí, me perdón. preguntabas, perdón, era si eran buenas o malas y ¿qué era lo otro, Sí, perdón? o sea, pero tiene todo que ver porque Sí, creo po, que algo súper importante, un aprendizaje súper importante es entender que no tenemos que tener miedo a abrirnos a nuestro mundo emocional. A veces me ha pasado con familiares, con mis hermanas más chicas, por ejemplo, que no han vivido el duelo de personas significativas. claro, Y ahora como familia nos ha tocado estar en situaciones complejas y la pena es tan grande que tienen mucho miedo en sentirla. Quieren evadirse, no estar sola, o sea, buscan de alguna u otra forma el no pasar por el duelo, el no pasar por la pena. mm, Y en verdad la pena nos habla de lo valioso que es la persona que está en peligro, que podemos perder. mm, Entonces, saber que, como dice José en su experiencia con el ataque de pánico, las emociones vienen y van, son mm, un ciclo. Lo importante es no quedarse como, porque también lo he escuchado harto, que se pueden quedar como en el cuerpo, como congeladas y vienen enfermedades y aquí hay un montón de otros temas que podemos abordar. claro, Pero no tener miedo al primer paso, que es
la apertura de nuestro mundo emocional, el mirarnos a nosotros mismos, Mm, al sentarse con la emoción, como dice el José, él tuvo una crisis de pánico y la vivió. claro. Y gracias a esa experiencia, luego pudo ayudar a los demás chicos. De hecho, el colega, el José Hernández, nos dice qué otros síntomas puede tener una crisis de pánico. Vamos a anotar esa pregunta. Ya. Para terminar lo que te estaba preguntando yo, es que sabemos que hay emociones básicas, que son, a ver si se me queda una, miedo, pena, rabia, alegría, creo que son esas cuatro, me debe faltar alguna. Asco. Entonces, así como, sí, parece que es esa, como en muy pequeñitos, muy pocas palabras, ir diciendo qué información me entrega. Por ejemplo, decíamos la pena. La pena nos habla de la pérdida y de valorar a los seres o lo que se está perdiendo o lo que se ha perdido, ¿no? Mm, sí, exacto. Eh, y eso El después miedo. lo vamos a adelantar, pero la Ujú. melancolía, que se conocía en algún momento, hay un autor que dice que el origen de la melancolía es la pérdida del objeto amado, ¿ya? Cuando perdemos un objeto, o sea, entenderlo como una generalidad, ¿ya? Viene ese sentimiento de vacío. Entonces, como tú dices, las emociones nos van dando pistas de cómo estamos interactuando con nuestro medio exterior, ¿ya? Y yo creo que siempre hay que tomarlo por un tema de aprendizaje y de hacerse cargo de la experiencia en el fondo, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno, me pasaron dos cosas con lo que tú dices. Primero, entender el sistema y el modo de vida que tenemos, que está situado desde el goce, ¿ya? Que si tú no disfrutas la vida lo suficiente, eres tú el culpable. Sí, El te sistema frustras. el sistema todo el rato te está invitando a consumir y a disfrutar. Eso por una parte. Y lo otro que me pasa es que el aprendizaje siempre requiere, porque esto estamos hablando que es un proceso de aprendizaje. Eso fue una conclusión preliminar que sacamos, Ujú. que es un aprendizaje y el aprendizaje siempre requiere de un mediador. Porque claro, tú te Ujú. puedes enfrentar a este proceso de autoconocimiento, pero siempre necesitas a alguien que esté ahí también, acompañando ese proceso. Mm. Y esa quizás fue una de mis motivaciones al comienzo de estudiar psicología, pensando que una de las carreras más cercanas a estos temas, ¿ya? No es la dueña de las emociones, pero sí trabaja en base a las emociones, ¿ya? Entonces, Mm. eso me motivó de pensar mi propia adolescencia como una etapa muy solitaria, en donde la escuela me hablaba de algunos saberes que me nutrieron mucho, pero dejando de como sin respuesta también a estas interrogantes emocionales en el fondo. Mm. Y que me daban vueltas y me siguen dando vueltas hasta el día de hoy. Entonces yo creo que también la gente no se atreve a dar ese paso por falta de alguien que también lo acompañe. Por eso también la interpelación a la escuela en general, a la institución educativa, para acompañar este proceso. Sí, quizá en ese aspecto el coronavirus nos da una oportunidad. Si uno entra a Facebook, a Instagram, hay mucha necesidad de estos temas. Igual que la pregunta que nos hace el Sí, eso colega, quería tomarla. qué otros síntomas? Sí, porque hay mucha gente, de hecho, yo creo que a todos nos está pasando que a veces nos desborda. Mm, La realidad, por uno u otro motivo, te desborda y de verdad la verdad es que si soy franca, no sé si yo he tenido una crisis de pánico. claro, Me pasa cuando te escuchaba que en verdad no lo sé. Y tampoco sé si alguien que nos esté mirando en algún minuto le vaya a pasar y quizás sea como bueno compartirlo claro. o diferenciarlo de la angustia, de la pena o de otros estados. Mira, la ansiedad
Ujú. surge cuando hay un objeto externo, una amenaza externa, que la podemos identificar. Me da ansiedad una prueba, me da ansiedad juntarme con alguien, hablar en público. Hay un objeto identificado. La angustia Ya, surge como un sentimiento sin objeto en el fondo. ¿Ya? Quizás eso ok. podemos decir. Es una sensación que nos embarga sin tener una razón aparente de por qué aparecer. Mm, Y respecto a la crisis de pánico, podemos decir que, bueno, los síntomas generalmente son a nivel físico y biológico, en donde el cuerpo nos tira las señales, ¿ya? Antes que podamos pensarlo, nuestro corazón se puede agitar a través de la taquicardia, ¿ya? Nuestra respiración puede verse alterada también, nos cuesta respirar, sentimos esa sensación de ahogo, que nos falta el aire, podemos sentir malestar estomacal, ganas de vomitar, cosas así, mucho frío quizás, empezar a sudar las manos, el cuerpo, y, y me acuerdo que hubo un periodo en que yo estuve con muchas crisis de pánico. ¿Y qué lo gatilla, José? em, Como te digo, Porque teníamos la... el nivel de estrés puede ser, en ese periodo de Ok. mi vida que estaba en la universidad, estaba en, y que fue un aprendizaje súper importante y me gustaría compartirlo. Me acuerdo que en un quiz, así se llamaban los controles cuando estudié, no respondí nada y lo entregué así. Era un viernes. Y salí muy mal de la sala y hablé con unos compañeros y les pregunté si conocían un psiquiatra. Y me preguntaron por qué, no, les conté lo que me estaba pasando y, y les pedí, que en el fondo era como para tomar un remedio, pero en ese mismo tiempo me di cuenta que para qué estaba estudiando psicología, si iba a ir por el camino fácil, Mm, porque la psicología precisamente va por el camino más lento, ¿ya? Entonces, esa experiencia me ayudó a reafirmar mis convicciones de por qué estaba en esto y, y, y de tomar ese llamado al autoconocimiento, de pensar por qué me estaba pasando eso en más de una oportunidad. Porque si nos pasa una vez, puede que lo dejemos pasar. Pero si nos empieza a pasar seguido, como les decía, tiene que ver con eso de hacerse cargo de la experiencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber? Bueno, obviamente porque hay una alteración drástica en nuestro estado anímico y generalmente, claro, estamos así en un estado normal, por decirlo, o habitual, y cuando aparece la crisis de pánico, todos sentimos como que se desborda. ¿Ya? Eso podemos decir respecto a la crisis de pánico. sí, José, ¿Mm? si alguien está viendo este en vivo, luego lo ve en el canal de la ¿Qué idea diré? y próximamente, y se pregunta si es o no es inteligente emocional, ¿qué le responderías tú? Mira, esa pregunta surgió más arriba y Sí, hay instrumentos, test para medir la inteligencia. Hablar de un coeficiente de inteligencia emocional, eso existe. Mediciones así. ujú, Pero yo creo que una de las mayores evidencias está en la experiencia misma, ¿no? En pensar cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo vivo, experimento mi mundo interno. Yo creo que eso nos va dando pistas de cómo estamos, ¿ya? Y saber que siempre se puede estar mejor, siempre se puede tener una mejor versión de uno, ¿ya? No limitarse mm, y decir, ah, no, ya estoy bien, parece que soy inteligente emocionalmente. No, sino que pensar que puedo ir hacia adelante y ser mejor en el fondo. mm, Entonces, yo creo sí, que en síntesis lo que quiero decir es que más que quizás que un test estandarizado te diga si eres inteligente emocionalmente, no, la misma experiencia te va dando las respuestas. Porque si te cuesta mm, relacionarte, te cuesta tolerar la frustración,
y cosas de esa índole, nos va a ser más difícil. Mm, sí. No sé si hay alguna duda más, pero pensando en este contexto de coronavirus, donde estamos en encierro, eh, se me vienen a la cabeza un montón ya hablamos de ataques, de crisis de pánico, de ansiedad, de angustia. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta acerca de algún estado, alguna emoción en particular. En verdad siento que este tema es tan nuevo, tan desconocido, es de estas cosas simples que todos estamos vivos, sentimos, tenemos emociones, pero es tan difícil de definir. O sea, de esto creo que ni siquiera existe una definición única de emociones. Algunos dicen que son energías, otros dicen que son constructos sociales. Mira, aquí Dani dice que ella quiere hablar sobre el miedo. Sobre el miedo. El miedo, los TOC que genera. Ah, se me fue, sorry. Creo que hablaba sobre los TOC. Sí, ya. Que genera esta situación. Ah, Los TOC que genera esta situación y los miedos, sobre el miedo. bueno, el miedo da pa un capítulo entero, yo creo, ¿ya? ¿Qué podemos decir del miedo? Bueno, que una de las emociones más fuertes que podemos experimentar, ¿ya? Pero el miedo yo creo que nos motiva también a hacer las cosas, ¿ya? Porque si no sintiéramos miedo estaríamos ahí en una zona de confort, ¿ya? Y la vida es eso, tomar riesgos y aventurarse a lo desconocido de repente, ¿ya? Pero espera, José, ahí hay como una dualidad que tiene que ver mucho con el carácter. ¿Mm? Porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí sobre el miedo, para mí el miedo es congelarme. Para mí el miedo es lo Por que nos eso, lleva a temer de situaciones peligrosas y a veces nos lleva a congelarnos y también gracias al miedo existimos como especie, porque si hubiésemos sido totalmente temerarios ya nos hubiesen comido todos los dinosaurios y nos hubiesen matado todos los fenómenos naturales. es que la emoción del miedo es la emoción del miedo. Ujú, Como tú te enfrentas a eso, ahí entran los factores sociales que nos han enseñado del miedo, ¿ya? Que obviamente tiene que ver con perfecto. la culpa, obviamente, todo esto que ya hemos eh, conversado en otros momentos, ¿ya? Pero sí, o sea, yo creo que el miedo eh, nos ayuda también a crecer y a valorar las cosas. Una de mis Sí. películas favoritas es Batman, la, la 3, la que enfrenta a Bane. Ujú. Y una de mis escenas favoritas es cuando el actor está como en una cárcel subterránea y tiene que volver a Ciudad Gótica a salvar su ciudad en el fondo. Entonces, el tipo tenía que escalar y saltar. Y no lo logra hacer porque él creía que dominaba el miedo, ¿ya? Y hay un sabio que está en la misma cárcel le dice que la única forma de hacerlo es experimentando el miedo, porque qué más motor para hacerlo que sentir que puede perder la vida si no lo hace bien, lo va a motivar y lo va a hacer llegar hacia su meta en el fondo. Así que recomiendo mucho Ujú. esa película porque esa escena nos enseña a cómo quizás podemos pensar el miedo. El Caballero de la Noche asciende, algo así. Sí. ¿Qué nena explicación? ¿A qué se refiere con eso? ¿O es que buena explicación? Ah, ya, Sí, qué pero buena. es súper importante entender que obviamente cada ser humano se va a vivir va a experienciar las emociones de diferente manera,
pero evolutivamente el miedo ha llevado a que como organismo nos cuidemos. O sea, gracias al miedo sabemos que no nos tenemos que asomar a la ventana del 10.º piso Claro, porque nos podemos matar. sí, Entonces po. es súper importante entenderlo desde ahí y también entender que trascendiendo el miedo también es que nos hacemos héroes, como en la película. Así es. Oye, Sí. bueno, hablaba de los TOC. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, sí, creo que esa era. Ya tantos años, a uno se le van confundiendo. Pero, a ver, Y los nuestra cultura es ahora. muy ritualista, ¿ya? Tenemos muchas cábalas para ciertas cosas. Para el año nuevo sale toda esta parte, pues, o sea, que las lentejas, que la maleta, que las cosas amarillas, rojas. Entonces, estamos en una cultura muy del ritual, El tecito y el guatero. claro. Entonces, estas conductas, eh, ideas como de comprobación, que se llaman, viene una idea, genera mucha ansiedad en la persona y la persona tiene que hacer una conducta ritual, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, yo tengo eso con el auto, por ejemplo. Me compré un auto específicamente con el cierre, y los que me conocen saben que es así, pero igual, no, tengo que revisar al menos 2 veces la vuelta de las manillas del auto para que esté bien. Pero me creé un ritual que eso me dé tranquilidad. O salir de la casa, si cerraste o no la puerta, la llave del gas y eso. Pero son conductas que están ahí. Obviamente que están en algunos casos más agudizadas, ¿ya? Y hay una película por ahí que la compañera cinéfila quizás nos podría ayudar, la de Jack Nicholson, que, que, que tiene esto, o sea, o El Aviador también de DiCaprio, aborda muy Ay, bien el tema. sí, terrible, sí. Entonces, que el tema de la suciedad, el lavarse las manos, entonces va generando como una compulsión, que es esta conducta reiterativa, para aliviar esa angustia. Y el amor a la vida. Mm. Ah, claro, pero por eso, o sea, hay que pensar que muchas de estas ideas son ideas que nosotros mismos a veces creamos, ¿ya? Y también yo los top también los tomo muchas veces como algo de rituales, ¿ya? Y a todos nos pasa, yo como psicólogo también me pasa, yo tengo mis propios rituales. Por ejemplo, respecto al mismo tema del auto, los que me conocen saben que me costó mucho agarrar la confianza. Por ejemplo, uno de mis rituales es siempre manejar con el mismo reloj. Y eso a mí me ayuda a controlar la ansiedad inconscientemente. Entonces, el llamado a eso, a que pensemos, también verlo como factores protectores, ¿ya? Y que son parte de nuestra esencia. El tema ya es cuando eso se sale de control. Porque yo puedo manejar sin ese reloj, o sea, no voy a perder el control. Pero sí me siento más seguro cuando estoy con él. Pero eso, o sea, también pensar que nuestra cultura está muy ritualizada. Sí. José, antes que se nos acabe el Mejor tiempo, hay imposible. una, hay una, Así se llama la película. sí, esta es la película, sí. Sí. Una pregunta. Oye, Estamos hablando, ¿sí? podríamos hacer un especial de psicopatología y cine. Tengo por ahí hartas cosas. Sí, Podríamos hacerlo. sí, que Ahora entrete. va a llegar En la ahí. está la película. Sí, a mí me pasa para salir de la casa. Sí, la pregunta que nos falta es sobre, a ver, se me quedó muy arriba, así que la voy a decir como la recuerdo. Ya. ¿Qué pasa cuando con algunas personas ¿Mm? nos manifestamos como más inteligentes emocionalmente que con otras? Pero eso es una... A ver, obviamente hay que reconocer si algo consciente que yo tengo, ¿ya? Porque obviamente no todas las personas me van a caer bien y voy a actuar de la misma forma, ¿ya? Ahí viene algo que es la proyección, por ejemplo, que es cuando yo veo como lo malo en el otro, pero lo malo que yo tengo, y me genera un rechazo, Ah, ¿ya? Entonces por ok. eso hay que preguntarse si eso es consciente o no.
pero sí, po, que lo que me genera en el otro es probable algo que yo tengo escondido o poco trabajado. Ya. Psycho, no, pues no, no, algo agradable, pues no, no nos vamos a poner el resplandor y toda esa onda. Podemos transitar como las emociones. Sí, no, pero Podemos lo que ir pasa, a la oscuridad, a la luz. lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de hacer una vez un taller cuando estudiaba psicología de cine y psicopatología. Entonces, tengo muy claro, por ejemplo, los trastornos, lo explicaba desde las películas. La esquizofrenia, por ejemplo, desde Una mente brillante, que esa película es maravillosa. Mm, Así que podemos hacer algún día, así que no, no hay problema. sí. Eso. No sé si queda alguna pregunta, algún comentario, obviamente. ¿Qué les Sí, yo pareció la experiencia? quiero pedirle a Scarlett si nos puede recordar el tiempo. Oye, si acá hay un equipo Y, detrás, que eso es lo interesante que la gente no sabe. Tenemos y el club de la obviamente pelea también. agradecerle a todos los que están. El Club de la Pelea, sí, buenísima. Sí, muy Buenísima. buena pelea, muy buena película, sí. También. Hay las Sí, personalidades también. múltiples, eh, trastorno de personalidad Cinco límite y minutos. hartas cosas. 5 minutos para ir cerrando. Entonces hoy día nos congregamos ante dos temas muy interesantes, el autoconocimiento Mm. y la inteligencia emocional. Claro, Hay alguna diferencia entre inteligencia emocional y educación emocional? sí, Que lo lideran ¿cómo se llama este autor de España? Bueno, Izquierda, acá en Chile tenemos a Vizquerra, acá en Chile tenemos a Casasus, que es un poco más chamánico, por decir así. sí. No, pero yo de los dos aprendí mucho, y bueno, de Claudio Naranjo también, en esta idea Sí. de la transformación del ser humano. Eh, Mira, no, no sé si teóricamente, pero yo a través de las investigaciones que pude hacer cuando investigué estos temas, la educación emocional es el proceso y la inteligencia Ujú. emocional es el producto. O sea, a través de un proceso de educación emocional, tú llegas a desarrollar tu inteligencia emocional. Eso Ujú. quizás podría decir. Sí, Profe, perfecto. algún libro para Sí, trabajar la inteligencia emocional. Ya, vamos a buscar algo respecto a eso. Pero está el libro, este de acá, que uno lo puede encontrar en PDF. Este me lo compré sí. en una feria, en la feria común y corriente, así que es un plagio. No, pero Pero Dani está en sí, está PDF. en PDF. Inteligencia emocional. Sí. Hay resúmenes y también está el audio en Sí, no, YouTube. y hay muchos videos también del autor Daniel Goleman, ¿ya? Así que ese le podría recomendar, pero ahí vamos a buscar otro, ¿ya? Mira, me gustaría, quizá en estos pocos minutos que queda, introducir el tema de la próxima semana, que Sí. es un tema súper difícil, pero si no lo hacemos, creo que va a quedar con más culpa de no hacerlo que de hacerlo. La otra semana va a ser muy difícil para nuestro país, ya lo estamos viendo, 4.000 casos hoy día, 35 muertes. Nunca ha sido un factor de éxito tener una baja tasa de letalidad porque cada vida va a ser irrecuperable Mm. e irreemplazable. Hay que, Entonces, hay que recordar los 33 mineros, cuando estuvo todo Chile con el alma en un hilo por estas 33 personas que quedaron atrapadas. O sea, nunca, concuerdo totalmente contigo. claro, No, no es una cosa de compararse con la tasa de mortalidad de otros países. Todos importan. claro, para la próxima semana me gustaría que quizá el conversatorio, no sé qué les parece, sea sobre duelo, que hablemos sobre el duelo y su etapa y la resiliencia, como en esos dos extremos. Y va a ser súper eh, significativo porque vamos a estar en un momento difícil, ¿ya? Mm. Así que, bueno, Sí, eso les puedo decir, darle las gracias, sí. obviamente, siempre por participar. De eso se trata. El otro día recibimos una sugerencia de hacer por Zoom algunos conversatorios.
lo vamos a hacer, obviamente, y ahí quizás vamos a poder generar más diálogo y eso, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Sigamos cuidándonos, obviamente. Valoremos lo que tenemos ahora, que es lo único que tenemos en el fondo. No pretender lo que podemos conseguir a futuro, sino que la vida es en este momento, ¿ya? Y lo sabemos de sobra, pero realmente vivirlo así es el desafío, ¿ya? Así que eso. Eh, recibimos los comentarios Sí, y espero que haya sido un aporte, ¿ya? sí, muchas gracias y recuerden siempre preguntarse Claro. qué siento. Darle una Sí, oportunidad a lo que siento, ¿ya? Porque eso. Bueno, quizás sí. sería, Recuerden, sí, perdón, sería bueno para ujú, cerrar que comentaran con qué emoción se van de esta transmisión. sí, los últimos segunditos Sí, que nos queda de transmisión. Para mí siempre después de una transmisión es gratitud, gratitud y mucha alegría. Esperamos que este pequeñito espacio signifique algo tan importante como para nosotros, el poder encontrarnos. sí. Sí. Muchas gracias, gracias, mucha gratitud, gracias por la enseñanza, gracias. Oye, mira, podéis poner cara acá. No, pero no la vamos a poner porque esto es Estamos algo serio. sí, sí. Bueno, les damos las gracias y nos vemos el próximo miércoles con el duelo, Duelo y resiliencia. duelo y Así resiliencia. es. Gracias, José. Ya, un Hasta el abrazo. próximo miércoles. Y ahí vamos a estar viendo el tema del Zoom, ¿ya? Para que lo trabajemos. Sí, chao, muchas gracias.